dice así: el día primero del segundo mes, en el segundo año después de la salida de la tierra de Mizraim, Egipto, Yahweh le habló a Moshe en el desierto de Sinaí, en la carpa de reunión, y le dijo: hagan un censo de toda la comunidad israelita por las familias de sus casas ancestrales, enlistando los nombres de todo varón, cabeza por cabeza. Tú y Aarón lo registrarán por sus grupos, de la edad de 20 años para arriba, todos los que en Israel sean aptos para portar armas. Asociado con ustedes estará un hombre de cada tribu, cada uno que sea cabeza de su casa ancestral. Estos son los nombres de los hombres que les ayudarán: de Reubén, Elitzur, hijo de Shedeur; de Shimón, Shelumiel, hijo de Tsurishadai; de Yahudá, Nachshon, hijo de Aminadab; de Yishakar, Natanel, hijo de Tsuar; de Zebulón, Eliab, hijo de Gelón; de los hijos de Yosei, de Efraim, Elishama, hijo de Amidhu; de Menashe, Gamaliel, hijo de Petsur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gidoni; de Dan, Ejeziel, hijo de Amishhadai; de Asher, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Elishahab, hijo de Deuel; de Naftalí, Ahirá, hijo de Enán. Estos son los elegidos de la comunidad, los capitanes de sus tribus ancestrales. Ellos son los principales de las tropas de Israel. Así que Moshe y Aarón tomaron aquellos hombres que fueron designados por nombre, y el día primero del segundo mes convocaron a toda la comunidad, los que fueron registrados por las familias de sus casas ancestrales. Los nombres de los 20 años de edad para arriba se enlistaron cabeza por cabeza. Tal como Yahweh le mandó a Moshe, así lo registró en el desierto de Sinaí. Baruch Hashem. Bendito el Eterno. Amén. Bendito el Padre. Bueno, amada familia, después de ese versículo seguiría el versículo 20. Y desde allí todas estas familias y sus números empezaron a recibir una asignación o un nombramiento. Yo leía esto y yo lo veía como un nombramiento. Entonces, yo no sé si ustedes han participado en una graduación, en una ordenación ministerial, que cuando están ordenando a esas personas o graduándolas, pues hay que leer el documento de todos ellos que se acaban de graduar, por honra a lo que ellos hicieron. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago una ordenación pastoral, a pesar de que vamos a ordenar 2, 3 ministros, pastores, siempre leo todo el documento. Ordenación pastoral: este documento certifica que fulano de tal está apto para predicar un evangelio completo de acuerdo a la escritura, firmado tal día, porque es un nombramiento. Y resulta, amados, que desde el versículo 20 del capítulo 1 de Números, ¿dónde están mis ojitos? Perdón que se me olvidaron mis ojitos. Sí trae mis ojitos, yo creo que sí los trae. Sí, aquí están. Vaya al versículo 20, por favor, y leemos. Y fueron los hijos de Rubén. Entonces empieza a hablar del primer hijo, Rubén. Nombra al primero, Rubén. Primogénito de Israel, hecha su genealogía según sus familias, sus casas paternas, enumerando nominalmente cabeza por cabeza. Todos los varones de 20 años arriba, todos los aptos para el ejército. Hay algunas versiones que dicen todos los aptos para la guerra. Y por eso me parece tan interesante que hoy hablemos de madurez.
¿Cuál es una de nuestras grandes luchas en el hogar como padres de familia? Ver que nuestros hijos maduren, ¿no? ¿Dónde está el éxito de nosotros como padres? Que nuestros hijos maduren, que nuestros hijos empiecen a vivir las temporadas de su crecimiento de forma correcta y que vayan alcanzando las evaluaciones de lo que va haciendo. Entonces vemos a los niños que le dicen, ay, los niños toman leche materna hasta los 6 meses, después de los 6 meses puede empezar a darle huevito cocinado, porque su sistema digestivo está ¿qué? Madurando, porque hay que ponerlo a madurar. Entonces que después del año ya le puede empezar a dar tintica de frijolitos para que el estómago vaya madurando. Pero usted no le puede dar una bandeja paisa al otro día que nació. Mata a ese niño. Entonces, todo tiene un proceso de madurez. Entonces, ya en la escuela, cuando usted va a las notas, entonces te dice, no, el niño ha venido evolucionando en la lectura muy bien, va entendiendo, pero tenemos que hacerle un refuerzo en esto, o en aquello, o en lo otro. Y usted como le dice al maestro, ay, bueno, sí, ay, gracias por ayudarme. No, yo hago esto, ¿cierto que sí? O sea, usted se presta para que el proceso de madurez de su hijo se vaya dando en la escuela. Usted que es maestra, ¿cierto? Tenemos que evaluar cómo van creciendo, hacia dónde van. ¿Por qué? Porque llegaron a una institución donde hay un pénsul académico que se debe cumplir y hay unas metas en el pénsul que se deben ir trabajando para saber si el niño está apto para pasar al próximo año. Eso no es así. Y en su casa igual. En su casa igual. Yo admiro mucho familias donde los niños desde los 6, 7 años se quitan la ropa y se la llevan de una vez para la lavadora. Yo lo admiro. Porque yo todavía veo a Jerónimo de 12 que le tengo que pegar el gritico para que mueva las medias o los pantalones, porque los deja ahí donde se los quitó. El problema con Diego Andrés ya es otro, porque es un joven de 19 años que va para 20 y entonces ahí el carro, porque todavía estás moviéndote en un carro que no le has arreglado el aire. Mira los aguaceros que estás cayendo, ¿cómo vas a ver cuando tengas que cerrar las ventanillas de humedad? Y ustedes pretenden que el pastor que Dios les puso no haga lo mismo con ustedes. Si ese es mi trabajo, evaluar el desarrollo espiritual que usted está teniendo para lograr los propósitos espirituales que como familia el Padre nos puso. Pues de la misma manera que nosotros ejecutamos el cuidado sobre nuestros hijos y aplicamos una disciplina para que ellos maduren, a mí me toca lo mismo. ¿Y dónde voy a intervenir? Donde yo estoy viendo problemas o donde me buscan porque hay un problema. Pastor, necesito una cita con usted. Pastor, quiero hablarle con eso. ¿Cuándo lo puedo llamar? Pastor, usted me puede ayudar. Esa es mi tarea y yo la hago con amor, con gusto. Pero hay momentos en que no me llaman. Hay momentos en que se suscitan problemas y nadie avisa, y cuando el problema está avanzado interviene el pastor y tiene que poner orden y disciplina, porque esto tiene que madurar, porque hay una comunidad a la cual hay que cuidar. Y en medio de todo eso hay brotes en diferentes segmentos de la congregación por una u otra cosa. Y sí, hay momentos en que me toca a mí generalizar los problemas desde el altar, porque es algo que todo el mundo lo puede asimilar. Pero cuando empieza el proceso de confrontación individual, el hermanito se enoja. El hermanito no recibe. El hermanito se siente ofendido, señalado. La pregunta es,
¿Será que es lo mismo que le pasa en la casa con sus hijos? Porque somos un reflejo. Así como está la relación de nosotros con nuestro Padre Celestial, así están nuestros hijos con nosotros. De la misma manera que nuestros hijos se relacionan e interactúan con nosotros, es la misma forma en que nosotros nos relacionamos e interactuamos con el Creador, que Él es nuestro Padre Celestial. Eso es una línea completamente diseñada por el Eterno, correspondiente. Yo no puedo exigirle a mis hijos la obediencia que usted no está dispuesto a darle a su Padre Celestial. Yo no le puedo exigir a mis hijos que maduren si usted en la congregación es un merengue. Un merengue es un pastelito, Pavón, ayúdame. Merengue es un pastelito de huevo que usted se lo pone en la boca y se deshace con el paladar y la lengua. Merenguito. Y hay hermanitos que son merengues. Hermano, vienen tiempos difíciles de manera global o de manera familiar o de manera individual. Y ese entrenamiento que tenemos como pueblo que nacimos en Egipto, ¿qué dice que es Egipto? Estrecho, angosto y de muchos problemas. Angustioso, estrecho, angustioso y de muchos problemas. Ese fue el vientre donde Dios le plació que naciera Israel. En un vientre estrecho, angustioso y de muchos problemas. ¿Para qué? Que coja fuercita, mijo. Para que sea valiente ante las situaciones de la vida. Para que se enfrente con valentía. Es un entrenamiento. Y lo más difícil para nosotros, ¿qué son? Las relaciones interpersonales. Y es necesario que maduremos. Es necesario que en los momentos de crisis personal, porque tenemos alguna situación con alguna persona, puede ser de la misma familia, puede ser de la congregación, puede ser de el trabajo, nosotros podamos abstraernos un momentico del problema y analizar objetivamente si la situación realmente amerita una amenaza directa a mi vida o no, estoy haciéndome una película que no es, porque empiezo a analizar las cosas, o me dejo llevar de todo mi emocionalismo, toda mi inmadurez, porque nunca he dejado que las circunstancias me moldeen a ser cada día mejor, de pronto más íntegro, más fuerte, más valiente, más de carácter, y con la primera, merenguito, me derrito. Flancito de... ¿Usted no ha visto el flancito que quiere un flancito? El flancito llega... El flancito es así como este atril, vea. El atril está así porque recibió un guarapazo la semana antepasada. Pero estamos trabajando en él con el hermano Luis Fernando. ¿Por qué hago este preámbulo, amada familia? Porque resulta que se empieza a hablar de una forma en números, una forma muy militar. Se le habla a un ejército que cuando lo veían formado en el desierto, no solamente los ejércitos de Rubén, los de Simeón, los de Gad, los de Judá, lo que veían era algo como lo tenemos allí. Imagínense a Bilán. Ese es Bilán el que está allá arriba. Hágame el favor y me maldice ese ejército. Mi hijo, solamente con esas formaciones usted dice, no, espérate que esa gente está organizada. ¿Bilán fue capaz de maldecir a ese pueblo? No, porque se veía como un ejército bien formado, cada uno en su lugar, hombres maduros de guerra. Y a mí como me gusta este tema, yo no sé por qué. No sé, me encanta este tema a mí, pero es una cosa violenta. Todos dirán, ay pastor, usted fue un policía frustrado, un soldado frustrado. ¿Puede ser? Yo tenía madera para esa vaina, créanme, amados. Yo el añito que estuve ahí, yo me la gocé porque yo sentí que yo iba para arriba.
Salí con el título de dragoniante. ¿Qué es dragoniante? Es un soldado distinguido. Y era el que le enseñaba a los nuevos. A mí me gustaba. Eso fue muchos años atrás, hija. Me metí en unos líos tremendos. Pero eso me gustaba a mí. Yo nunca pensé que al convertirme al evangelio, yo pensaba que las iglesias eran para señoras. O sea, ¿yo qué me voy a meter a una iglesia evangélica si allá lo único que van son señoras? Pero cuando yo recibo el llamado del Padre hace 23 años aquí en la ciudad de Miami, exactamente en Kendall, y lo primero que el Padre hace conmigo, yo lo conté, yo no sé, ¿alguno sabe cómo fue ese momento del llamado? Yo me compré yo me convertí pública, escúcheme bien, yo cumplí 30 años el lunes 12 de marzo del 2001, 30 años. Y esa noche una voz me habló. Me habló. Yo no había tomado nada y menos fumado, tampoco. Estaba completamente lúcido, muy cansado del día de trabajo porque trabajaba en una pizzería todo el día en la 36 con la 97 avenida, en el corazón del Doral. Ahí, al frente de Univisión, una voz me habló. Y yo sé que esa noche yo me entregué al Eterno en mi carro llorando. Y fue tan rápido el proceso del Espíritu que el sábado 17 de marzo, 5 días después, en una iglesia en Kendall, en la 125 avenida y la 72, Sonce, que muchos la conocen, CIA, en aquella época, ahora se llama Neuma, totalmente grecorromana ya. Bueno, yo me convertí públicamente en esa iglesia. Yo dije, yo quiero ser, pero ya era 17 de marzo y la quincena se acaba el 16 para Diego Higuita. O sea, yo en esa época andaba tan raspado que llegaba el 15. O sea, yo era un hombre endeudado hasta el 15. Endeudado hasta el 15. Llegaba el 15 y me relajaba y empezaba la deuda el 16 otra vez. Por lo tanto, el 17 que me convertí, no tenía con qué comprar una Biblia, ni mucho menos dar el diezmo. Entonces yo veía a toda la gente como se paraba al alfolí y fue una reacción propia. Yo dije, mi próxima quincena me paro allá, pero vengo con una Biblia también. Y recuerdo que compré una Reina Valera de cierrecito, negra, en Benítez Christian Books, que en aquella época quedaba en la 127 avenida y la 88. Eso duró muchos años ahí y se fue, se perdió. Y yo cogí esa Biblia afuera del parqueadero a las 8 de la noche, a la semana que me pagaron el 30, y yo la tiraba para arriba. Y yo decía, Señor, bueno, en esa época no tenía Alzheimer, Parkinson. Y yo decía, Señor, yo sé que esto es un arma. Y yo quiero aprender a manejar esta arma. Yo quiero ser un soldado de tu ejército. Y yo la tiraba para arriba y la cogía. Yo solito en ese parqueo, solito. Llega el domingo, porque en esa época pues los domingos eran los días boom. Y no había parqueo. Casi una fila de 20 minutos para poder parquear. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Me bajo del carro y toda la gente afuera. Y yo dije, ¿por qué no han abierto? No han abierto, no, ya abrieron y se llenó. Nos quedamos afuera. ¿Qué? Recuerdo que cogí mi Biblia así y con los codos, celular aquí, permiso. Y yo me metí y llegué a la puerta y yo le tocaba al hombre de ahí. Y el hombre, no cabemos, sí cabemos. Me acuerdo que él cerró la puerta y las caderitas me hicieron así. Pero ya estaba adentro. Yo dije, ¿qué pasó? Y me dice, es que vino el apóstol. ¿Quién? El apóstol. Un susto. Yo no sabía que era, pero vino el apóstol. Empezó la alabanza, ese calor, el gentío. Eso era una cosa impresionante lo que se estaba viviendo en ese momento. Y se sube el tal apóstol. Y dice,
Dios me mandó con una misión especial, levanten sus Biblias. Y todo el mundo parecía sacando un sable. Y como yo era el segundo día, aquí. A mí me daba pena todo eso. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Pero todo el mundo levanta esas Biblias y yo, chiquito aquí, pero de último atrás. Entienda que yo estaba en el borde de la puerta. Y dijo las palabras que yo dije en el parqueadero. Dios me ha enviado a decirles que ustedes son sus ejércitos y que lo que usted tiene en la mano es un arma y que mi trabajo y mi función es enseñarle a manejar esa arma, porque usted a partir de hoy es un soldado de Cristo. No, ahí no había forma de decir no es para mí. En ese salón habían por ahí 700, 800 personas, porque la mayoría estaban de pie. Y yo fui el último que entré y el mensaje solamente era para mí. Estoy convencido de eso. Bueno, y tengo testigos aquí que eran decía. Porque los que éramos de esa época, no he visto el primero que se haya levantado con el potencial que el Padre nos ha dado en MS Chalón Internacional para hacer el ministerio. Y yo me lo creí. Yo me lo creí. Y hoy entendemos que eso es lo que somos delante del Eterno. Un ejército. Un ejército. Unas palabras que a mí cuando le dicen a David, no David, es que es un tal Goliat que nos está retando hace 40 días. ¿Qué incircunciso se atreve a retar a los escuadrones de los ejércitos del Dios de Israel? ¿Quién? Yo oigo a ese hombre hablar y yo me acuerdo del día que me convertí, o el día ese de la entrada. Porque hay que tener la valentía de un soldado para mantenerse en el propósito del Padre. Y mire cómo dice el siguiente versículo, el 21. ¿Y esto por qué se movió así? Aquí. El 21 dice: los listados de la tribu de Rubén, 46.500. Entonces, el anterior versículo, un nombramiento oficial. Y luego el número de que iban a ser nombrados. Pero ¿qué es lo interesante? Que de ahí hasta el último siempre repite las mismas palabras antes de nombrar la cantidad. ¿Por qué? El escritor dice, no, pues es que eso se gasta mucho. Hagamos eso, digamos. Fueron los hijos de los 12 hijos de Jacob, para no tener que repetir uno por uno. Eso es demasiado. No. Tenía que hacerle el nombramiento a uno por uno, de manera única, de manera especial, de manera personal, que cada uno sintiera que el llamado, el Padre te lo hizo a ti. Que tú no estás aquí en el pueblo de Israel, porque hombre, aquí vamos todos para donde va Vicente. ¿Para dónde? No puedes, hijo, porque son las ofrendas de rosco de eso. Porque, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? No. Con nosotros es individual. ¿Cómo te llamó? ¿Cómo te enamoró? ¿Cómo te dijo, esto es lo que yo tengo para ti? Empieza a caminar de mi mano. Él lo tuvo que hacer con cada uno de ustedes de manera única, diferente, personal, para que nunca se te olvide que el que te llamó fue tu creador. Él lo hizo especial contigo. Entonces cuando uno saca esa especialidad, dice, no, espérate, el Padre me llamó a mí para algo especial. Quizás utilizó diferentes instrumentos, pero era la única forma de hacerlo. A la mayoría en este país, Él nos tuvo que sacar de nuestros países de origen, porque nosotros allá estábamos en una zona de confort, allá no íbamos a escuchar esa voz. Teníamos que venir a un país lejano,
para que Él pudiera destapar nuestro oído a través de la necesidad, la soledad, la angustia, el trauma de que voy a hacer yo en esta nación tan grande, no tengo idioma, no tengo papeles, y de Santis quiere sacar a todo el mundo, y Señor, ayúdame. Nos hizo vulnerables para que nuestro oído escuchara su voz. Pero a cada uno de nosotros nos habló de forma especial y específica, como lo hizo con cada uno de sus hijos. Si usted va a Simeón, en el versículo 22, cada 2 versículos repite lo mismo. De los hijos de Simeón, sus genealogías según sus familias, sus casas paternas por lista de nombres, por sus cabezas, todo varón de 20 años arriba, todo apto para el ejército. A todos les dice las mismas palabras. Eso es un nombramiento oficial que le hizo a los comandantes de cada una de esas tribus. Y luego nombraban cabeza paterna por cabeza paterna, porque como el plan del Eterno es a base de genealogía, ese llamado que el Padre me hizo, entonces ahora Diego aquí, porque él tiene voz, entonces él ya está aquí, Diego, y yo lo veo, yo Padre, ahí van mis genealogías detrás. Y luego Jerónimo aquí cuando oran, entonces dice el Shema en español. De Benjamín no hablemos, que ese sí casi mata a Mónica en estos días, que la hizo caer. Bendecido Benjamín. Pero cada uno, yo veo cómo se va enfilando en lo que el Padre nos otorgó como llamado espiritual. Todas las cabezas, nombre por nombre, varones de 20 años arriba, todos aptos para la guerra. Entonces yo no sé dónde está tu problema, en que no sabes qué es ejército o no comprendes qué es guerra. Y es fácil, ¿por qué? Porque como vivimos en un medio tan cómodo, que las guerras las vemos es por televisión y por noticieros y son... Pero muy pocos de nosotros hemos vivido y hemos podido tener conciencia de lo que significa un conflicto bélico, de lo que significa salir a la guerra. Yo pregunto, ¿hay alguna madre, algún padre aquí que dijo, pastor, me acuerdo cuando tuve que entregar a mi hijo al ejército y en mi país eso estaba violento y me dio dolor saber que mi hijo podía morir? ¿Hay alguien aquí que haya vivido eso? No, yo estoy hablando de algo mucho más trascendental. No, pues en Colombia bala por todo lado. Hermano Freddy, ponte de pie por favor. ¿En qué guerra estuviste tú? ¿En las qué? En Vietnam. Él sabe lo que yo estoy hablando. Él sabe de lo que yo estoy hablando. Pero el grosso de la población no tiene mucha idea de eso. Entonces cuando vemos una paracha como esta, con la envergadura que esto tiene, de saber que ese ejército lo llamaban el pueblo buey porque por donde pasa lame la tierra, que solamente Abraham con 318 siervos acabó con 5 reinos. Usted tendría que meterse ahí en lo que significa verdaderamente un conflicto bélico, una guerra, un no poder dormir porque en cualquier momento el enemigo acecha y son muchos los muertos y todo el mundo huele a podrido porque no se pueden bañar, están empantanados, algunos caminan con sus heridas infectadas y están en guerra.
entienden los conceptos de seguridad. Entonces, yo veía una parachá como esta y decía, no, al pueblo le falta madurez. Al pueblo le falta madurar. Nos metieron en unos tiempos de paz, en unos lugares aquí en el occidente, tan cómodos, Estados Unidos, Miami, que el predicarles esto a ustedes de pronto se quedaría en solamente una película más de Avengers que el pastor Diego Higuita puede decir desde el púlpito. Y muy difícil de entender que cuando se habla de un ejército, se habla de orden, se habla de disciplina, se habla de jerarquías, se habla de obediencia. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. No, no, eso no se puede. Amado, ¿por qué no me ayudas? No, pastor, no. Hasta allá no. Servirle al Eterno en su ejército, donde el comandante en jefe, Yeshua Mashiach, es el Melech de Israel. Usted es Israel, usted tiene que obedecer a su rey, a Yeshua, lo que él ha mandado hacer, para que usted pueda entender esto. Es más, ni siquiera tenemos idea, ni siquiera, de lo que significa un gobierno de reinado. De pronto la familia, los hermanos que vinieron de España y de Inglaterra, ellos saben lo que significa. A nosotros, para podernos firmar el documento acá, uno hace una planilla por internet a zombies, lo que hacen las corporaciones, la manda por correo y por allá el gobernador, un secretario del gobernador la firma y como a las 4 semanas llega, abrió su corporación. No, pero para abrir la corporación de MC Chalón España, hombre, vamos, había que entrarla para que el rey la firmase. El rey la tenía que firmar. Y qué lío para que el rey la firmara. Hasta que el rey la firmó. Pero ellos saben que es un rey. Al menos tienen la idea de un rey. A nosotros nos dañaron con la famosa democracia. Y la democracia hoy se filtra en todo lugar porque todo el mundo tiene una dignidad a la cual hay que pedirle permiso. Si hacemos esto, hacemos lo otro. Porque si no el pueblo se enoja. El pueblo tiene libre voto. Y entonces, ¿cómo hacemos para organizar el pueblo donde todo el mundo puede opinar? Es difícil, amados. Y usted podrá decir ahora, pastor, ¿y esto nos va a servir de algo? Pues, amado, se supone que él va a reinar 1000 años. Y va a funcionar ese reinado como funcionan los reinados. Todos somos siervos y súbditos. Y cuando usted se acerca al rey, no lo puede mirar a la cara, a no ser que le diga, levanta tu rostro, como dice el censo. Levanta el rostro. Eso dice el censo. Cuando levantes el rostro de los hijos de Israel. Y cuando terminas de hablar con el rey, usted no dice, bueno, sí, gracias, rey. No. Usted hace venia, 1, 2 y 3. Después del tercer paso, voltea y se va, porque es una autoridad. Así funciona. A una autoridad no se le habla cerquita, se le habla a 3 pasos. Se le habla a 3 pasos. Y solamente se responde, sí señor, no señor. ¿Y por qué hago todo No porque yo esté exigiendo eso, no va a pasar, no. Simplemente es para revelar lo inmaduros que somos ante situaciones tan básicas y triviales y cómo nos ofendemos y nos enojamos tan fácil entre nosotros mismos, sabiendo que nuestra guerra es afuera. ¿Cómo somos capaces de mantener dentro de los escuadrones de Israel rencillas los unos con los otros?
sabiendo que lo llamó fue a disparar para afuera y nosotros disparándonos aquí adentro. Y eso fue lo que más me impactó a mí de una paracha como la de hoy. ¿Será que sí vamos a lograr la madurez? ¿Será que sí vamos a entender que indiferente de los problemas individuales que cada uno de nosotros tengamos, ya sea como pastor, ministro, líder o congregante, ninguno de nosotros vino a este lugar a ver a quién dañaba? Ninguno de los que estamos en este recinto o hemos pasado por este recinto vinimos, yo voy a ir a ver a quién molesto allá y daño. No, vinimos a buscar de la presencia del Eterno. Y en la presencia del Eterno empezamos a entender que nos debíamos relacionar los unos con los otros, amarnos, cuidarnos, ayudarnos, respetarnos, ser un instrumento de bendición para otro. Eso fue el llamado que el Padre nos hizo. Entonces, yo no les estoy exigiendo lo que la Torá dice. Eso se aprende a medida que yo maduro espiritualmente. La palabra lo dice, yo lo voy a hacer. La palabra lo dice, yo lo voy a ejecutar. Porque eso es lo que hace un soldado, es obediente a las normas del ejército que lo llamó a servir, del comandante que lo llamó a servir. Y ese comandante es el mejor comandante que usted puede tener, porque él es capaz de volver a dar su vida por usted. Este comandante entregó su vida por su pueblo, su vida por sus ejércitos. Dáselo fuerte al Rey. Aleluya. Él nos habló de muchas formas. A su pueblo le ha hablado de múltiples maneras. Y en esta paracha utiliza a un profeta en la Haftará de manera especial. Y es al profeta Oseas. Porque con el profeta Oseas, él hace una analogía de ese pueblo que se corrompió, de ese pueblo que podía haber avanzado a ser la gran nación que se le prometió a Abraham, pero que por causa de su infidelidad y de su idolatría se desbarató ese potencial. Y todos ellos fueron regados por los 4 rincones de la tierra. Vaya conmigo a Oseas, capítulo 1. Y voy a utilizar solamente los versículos en Oseas que corresponden a la Haftará, que son desde el versículo 1:10 al 2:20. Porque allí nos habla de la infidelidad de ese pueblo, pero también de la restauración de ese pueblo. Oseas 1:10. Cuando lo tengan me dicen amén. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Entonces, cuando hablamos de censo, no nos debemos quedar en que si los contó o no los contó. Porque en el fondo, él no necesita saber cuántos somos. Porque el número de los hijos de Israel será tan incontable como las arenas del mar. Incontable. ¿Qué estaba haciendo entonces? ¿Un censo o un nombramiento donde le levantaba las cabezas? Los trataba con honor y con dignidad a un pueblo que antes era esclavo. Esos que usted ve ahí formados eran esclavos. Dependían de un sistema y se alimentaban todos de la misma olla de carne que el sistema les daba. Y el Eterno los llamó a libertad, les dio una posición y les dijo: levanta la cabeza de mis ejércitos, levanta la cabeza de mi pueblo. No porque necesites saber cuántos son, sino porque ellos necesitan saber quiénes son. Quiero que sepa que
de acuerdo a los modelos espirituales que el Padre tiene, Él no necesita números. Él necesita una persona que sepa quién es. ¿Quién soy yo para el Eterno? ¿Y qué representa el Eterno para mí? Él solamente necesita eso. Esto no es cuestión de números. Esto es cuestión de que realmente usted, de los que fueron levantados, el rostro suyo fue levantado. Realmente usted tiene la identidad de Israel como hombre que se levantó, mujer que se levantó para recibir el resplandor de la gloria de su Elohim. Esa es la pregunta que tiene la enseñanza. Versículo 11. Ni contada, no, termino el 10. Y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá hijos del Dios viviente. ¿Qué me está hablando Oseas? De la dispersión. De que todas esas tropas que usted vio ahí, el Padre en su momento, por la idolatría, por el adulterio espiritual que tuvieron, por la desobediencia, los regó por los 4 rincones de la tierra. Versículo 11. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán reunidos en uno. Entonces, amados, desde muchas perspectivas proféticas, el espíritu de la palabra es el mismo. Siempre manifiesta las dos casas. La casa de Judá y la casa de Israel. Siempre lo manifiesta. ¿Y qué dice? Que en su momento serán uno. Que quiero que sepa que ya empezó ese proceso. Ese proceso empezó desde que el Mesías resucitó. Pero se desató la última avanzada a partir del 2012. La última avanzada para cumplir los tiempos del fin empezó en el 2012, que fue cuando empezó a sacudirnos de todos los sistemas religiosos para entregarnos la Torá y el mandamiento. Y designarán a un único caudillo. Diga conmigo, Yeshua. Ese es el único caudillo de Israel. El único jefe, comandante, rey que gobernará su pueblo. Y resurgirán de la tierra, porque es el día grande de Jezreel. Versículo 1 del capítulo 2. Llamad pues a vuestros hermanos, a mí y Ruamá, a vuestras hermanas, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Y aquí es donde les estoy explicando la perspectiva que le dio a ese pueblo. Ahora él se pone como esposo, Israel como la novia. Cuando yo le empiezo a hablar a usted proféticamente de que Yeshua es el esposo y que Israel es la novia, automáticamente en la mente se vienen las bodas del Cordero. ¿Por qué nos trata así? Porque toda esta historia de amor va a terminar en las bodas del Cordero. Ya eso estaba anunciado, que esto es un romance especial, pero que la novia tiene que saber estar bien parada. Varones que están aquí, digan conmigo, yo soy la novia. Suena raro, ¿sí o no? Ay, no, ay, mire, ya empezaron con la libertad de género en esa congregación. Sí, van a decir que ya aquí se está filtrando la libertad de género. Varones espirituales, usted tiene que saber que usted es la novia de Israel. Que espiritualmente su esposo espera un gran momento para casarse con usted. ¿Es literal? No, es espiritual. Hay que entender que el mismo amor que debe tener un esposo por su esposa es el mismo amor que él le tiene a su pueblo. Él te está diciendo lo mismo que dije en mi palabra, que el esposo amaría a su esposa con la vida. Yo ya te lo demostré. Con la vida te he amado. Entregué mi vida por ti. Y nosotros como pueblo debemos estar
enamorado. Me conquistó. A mí Yeshua me conquistó. Yo nunca sabía que Él había dado la vida por mí. Cuando yo supe eso, Padre Santo, ¿y cómo puedo pagar yo esto? Esto no se puede pagar así de fácil. Lo único que podemos hacer es servirle. Y por más bien que le sirvamos, siempre vamos a ser siervos inútiles. Sigamos leyendo. Para que se quite de su cara sus fornicaciones y sus adulterios de entre sus pechos. Está hablando de toda la historia de Israel. Así nos encontró a todos nosotros, adorando el palo y la piedra y el yeso. Yo era uno de esos. Camándula y escapulario amarrado al cuello y pegado en el freno de la moto. Porque me enseñaron a ser idólatra. No sea que la despoje y la deje totalmente desnuda y la ponga como el día que nació y la deje como el desierto y la reduzca a tierra árida y la haga morir de sed y no me compadezca de sus hijos, porque son hijos bastardos. Sí, su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, pues se dijo: iré en pos de mis amantes, los cuales me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi vino. Se vendieron al paganismo, se vendieron a la idolatría y el Padre la desechó. Ahí es cuando la Escritura dice: y le dio a su pueblo carta de divorcio. Nos soltó. Versículo 6. He aquí yo cerco tu camino con zarzales, cercaré con muro su muro, para que no encuentren sus senderos. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los encontrará, y dirá: volveré con mi primer marido, porque entonces me iba mejor que ahora. Ella no entendía que era yo quien le daba el grano, el mosto y el aceite, quien la multiplicaba de plata y de oro que usan para Baal. Por eso le quitaré otra vez mi grano a su tiempo y mi mosto a su sazón. Recuperaré mi lana y mi lino con que cubría su desnudez. Descubriré su infamia ante sus amantes, y no habrá quien la libre de mi mano. Pondré fin a todo su alborozo, a sus fiestas, a sus novilunios y a sus sábados, y a todas sus solemnidades. Arrasaré su vid y su higuera, de los que decían: son mi paga, me la dieron mis amantes. Las convertiré en matorrales y las comerán las bestias del campo. La castigaré por los días dedicados a los Baales, a los cuales les quemaba incienso, y adornándose con aretes y con gargantillas, iba en pos de sus amantes y se olvidaba de mí, dice Yud-Hei Bajei. Ahí está todo el resumen histórico de todo ese pueblo que se dispersó. Pero el amor nunca dejó de estar en él, en su corazón, por su esposa. Nunca. Y dice el versículo: y los castigaré, y la castigaré. Y entender ese castigo para mí fue rotundamente valioso, porque quiero que sepan que hay personitas que están predicando que nada de esto se va a cumplir porque Yeshua ya vino. Esta semana nos reunimos con una hermana que la tienen súper confundida, porque ya se está hablando de que el Mesías no va a venir, porque Él ya vino, que Él ya no tiene que venir otra vez, porque Él ya está reinando, porque Él ya es rey. Y la dejaron perdida. Y quiero que sepan que muchos van a ser engañados, y especialmente los hijos de Dios.
¿Y por qué? Porque no leen, porque no estudian. Porque cualquier voz sutil, bien acomodada, amén, amén, ¿tiene sentido? No había pensado en eso. Recuerden que el castigo se estableció en Ezequiel 4:4 y se multiplicó en Levíticos 26:14 a 2730 años. Eso ya lo he hablado yo muchas veces aquí acerca del castigo que terminó en el 2012 y que a partir del 2012 ya no hay castigo sobre la casa de Israel. Por eso el retorno tan grande que se está dando desde todos los rincones de la tierra a volver a su Torá y a volver a la identidad como pueblo. Eso es un tiempo glorioso, es un tiempo especial, porque quiero que sepan que las masas de pueblo del Eterno van a regresar. Van a regresar. De los 4 rincones usted va a volver a ver esos pueblos formados de una manera tan poderosa. ¿Quiénes son estos que ahora guardan mandamientos, Shabbat? Va a ser tan poderoso el retorno de Israel, pero se van a necesitar muchos maestros. ¿Por qué no han venido esas masas? Porque todavía no hay maestros. Porque hay que atender a mucha gente con este conocimiento. Y necesitan levantarse en los maestros, los líderes que van a enseñar. Porque llega el tiempo de la restauración. Mire lo que dice el versículo 14. Pero yo la traeré y la conduciré al desierto y le hablaré a su corazón. Este fue el tiempo de nuestra conversión. ¿Cómo te llamó? ¿Cómo te puso audible a su voz? ¿Qué utilizó para eso? La gran mayoría de veces se cumple lo de Job 36:15. Job 36:15. Vaya un momentico a Job 36:15 para que usted vea por qué nos volvemos audibles. Con la aflicción Él salva al afligido y le abre los oídos con el sufrimiento. Nosotros los predicadores tratamos en lo posible de que usted abra su oído para que no reciba ni aflicción ni dolor. Ese es el trabajo de nosotros. Escucha, Padre quiere hablarte, pero el oído de nosotros a veces es demasiado tardo, demasiado pesado, y pues necesitamos la aflicción, la angustia para decir, háblame, háblame. Pero en su amor, Él sabe cómo lo hace. Él sabe de qué manera nos atrae. Él sabe de qué manera nos envuelve de nuestra desnudez. Dice aquí en el versículo 15, allí en el desierto, cuando nos hable al corazón, allí les daré mis viñas y el valle de Acor como puerta de esperanza. Allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Así salieron, así se veía la novia cuando salió de Egipto. Así se veía la novia cuando salió de Egipto. Un pueblo poderoso, ejércitos bien formados, alineados y listos para la batalla. Un solo ser. Ellos se reunían como un solo hombre. Y eso es lo que el Padre está esperando ahora. Entonces este pequeño escuadrón que hay acá necesita aprender a vivir de esa manera. Dispuestos a dar las vidas los unos por los otros, por el bienestar de la comunidad llamada Israel. Ese es el propósito del Padre. Y ninguno de nosotros, escúcheme bien, ninguno de nosotros nos hemos reunido en este lugar para hacerle daño a otro. Simplemente nos equivocamos. Los que más hablamos somos los que más nos equivocamos. Y pues que a mí me tocó ser el pastor, pues yo soy el que más me equivoco. ¿Y qué hago yo? Pedirles perdón, perdónenme porque no quise hacerlo, no quise decirlo, me equivoqué. Perdónenme, pero somos un pueblo, somos un cuerpo.
Y todos debemos reconocer nuestros errores. Todos debemos reconocer los grados de inmadurez que manejamos. Todos debemos reconocer nuestras debilidades aún para servirle al Eterno. Todos debemos reconocer nuestra pereza. Todos debemos reconocer que somos acelerados en algunas cosas y tomamos decisiones erróneas sin consultar. Reconocer que somos muy peliculeros. Ay, una cosa que daña al pueblo ser tan peliculero. Ven una cosita y ya se hacen una película con eso. Y resulta que no era así. Y se ofenden, y se creen la bobada, ¿no? Es que yo sé que era para... No era para eso. Déjame, yo te explico. Déjame, yo te cuento qué fue lo que pasó. No fue eso. Pero estamos siempre dados a lo malo. Por eso Pablo era tan enfático cuando decía: si en algo van a pensar, piensen en lo bueno, en lo puro, en lo justo, en lo santo. Si algo tiene buen nombre, en eso pensad. Si nosotros estamos dentro de estas cuatro paredes, somos uno de esos escuadrones. Nosotros nos cuidamos de lo que viene de afuera a dañar. Nosotros no nos dañamos aquí adentro. ¿Qué propósito hay en que nos dañemos tú y yo? Ninguno. No es el plan de la casa de Israel. El plan es que nos unamos como una verdadera familia espiritual, crezcamos y maduremos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, Yeshua, el Mashiach de Israel, y esperemos que cualquier cosa que se presente, juntos la podemos librar. En unidad la podemos sacar adelante para la gloria del Eterno. Amén. Versículo 16. Y sucederá en aquel día, dice Yud-Hei Vah-Hei, que tú me llamarás Ishi, y ya no me llamarás Baalí, pues quitaré de su boca los nombres de los Baales, y sus nombres no serán más invocados. Pactaré a favor de ellos un pacto con las bestias salvajes, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Romperé el arco, la espada y las batallas de la tierra, y haré que reposen seguros. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en benignidad y gran misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yud-Hei Vah-Hei. Ishi, nuestro esposo. Amado, con una declaración de amor de esas, cualquiera se derrite. Cualquiera. Y eso es lo que es la casa de Israel. Somos la novia del Mesías, y Él nos va a cuidar. Somos la niña de sus ojos. Él nos va a defender. Él nos va a sacar adelante. Confiemos plenamente en que Él nos ama como ese esposo diseñado en la Escritura para dar la vida por su esposa. ¿Confiamos en ello? Tiene que ser así, amados. De otra forma no habría manera de que nosotros saliéramos adelante. Volvamos a la paracha, por favor, porque ya entendimos todo este recorrido y que tenemos que volver a ese diseño. Números. Y le voy a pedir al ministerio de alabanza que se prepare, porque hay una canción que nos quieren vestir como esos ejércitos. Dice el versículo 44 del versículo 1. Tales fueron los alistados que registraron Moshe y Aarón
juntamente con los 12 jefes de Israel, uno por cada casa paterna, todos los alistados de los hijos de Israel por sus casas paternas, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Soldados aptos para salir a la guerra. Personas maduras que sabían que ya podían dar la vida por su pueblo. Dar la vida. Eso es lo que se hace en un ejército. Dar la vida. Cuando una persona así se vaya para el país más sano, donde nunca han habido combates, no sé, el ejército de Costa Rica, y la policía no tiene armas, pero si lo enlistan en un ejército, esa persona sabe que en algún momento pudiera dar la vida por su país. Así no haya guerra, uno entra al ejército y de la manera en que lo entrenan, en la manera en que cantan los cánticos de honor, todas estas oraciones que se aprenden los soldados y la dicen, siempre están diciendo, vamos a dar la vida por la patria, vamos a luchar por la patria, entregaremos hasta la última gota de sangre por nuestra patria. Eso es un soldado. Y usted fue llamado a este reino. Usted está entendiendo que aquí usted tiene que estar dispuesto a dar la última gota de sangre por este reino. Eso es lo que hace un soldado. Ay no, este ejército no me gustó, yo me cambio de batallón. Ahí le dejo el fusil, pastor, yo me voy para otro batallón. No, tremendo soldado del ejército. Hay una película, uno más dejado, algo así, el soldado adventista del séptimo día, que se fue para el ejército para salvar vidas. Uno más. Eso es una película que usted se la tiene que ver, amados. Ahí sí va a entender lo que es guardar Shabbat y estar en un ejército. Véasela. Amado Alejo, búscame la película Uno Más, la del adventista, y me la pones en EMC Chalón Miami. Que esta noche se vayan para la casa con crispetas y con... a ver esa película y decir, uy, todo lo que nos falta, ¿no? El pastor tiene razón. Estamos muy mimados aquí en Miami. Tremenda lo que es dar la vida por otros sin una sola arma. Su vida, exponer su vida y entregar hasta lo último de sus fuerzas para salvar a uno más. Eso es un soldado. Eso es un soldado. Y yo creo que se parecen mucho a este reino. Ellos se defendían, ellos no buscaban atacar, ellos se defendían, porque sabían que los que estaban alrededor de ellos era gente mala. Cuando ellos avanzaban, el Eterno les decía, pasa por tal ciudad. ¿Y qué le decían esos reyes? Ni agua les vamos a dar. Les decía, nosotros les vamos a pagar, nosotros no vamos a tocar, ni agua les vamos a dar. Por eso dice la escritura que ningún moabita entraría a la casa de Israel, por ese pecado de no darle ni siquiera agua a ese pueblo. Y le iban a pagar. Súbanse al altar, mis amados, súbanse al altar. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento junto a sus estandartes por sus ejércitos. Estandartes. Quiero que sepa que los estandartes son banderas. O sea que cada una de esas tribus tenía su banderín, un color diferente, una imagen diferente. ¿Sabe por qué? Porque cada tribu tenía una esencia distinta. O sea que era un ejército con 12 formas de pensamiento diferentes.
Diga conmigo, diversidad. La casa de Israel es una casa diversa. Parecen los mexicanos. Hay mexicanos. Bueno, quédense de pie. Parecen los cubanos. ¿En qué se parece un mexicano y un cubano? ¡En nada! ¡En nada! Pero ahora son uno. Ejad en el pueblo del Eterno. Son uno. Parecen los venezolanos. Los que ahora se parecen a los cubanos. Parecen los colombianos, que si se descuidan van a ser como los cubanos. Pónganse de pie los ejércitos de Israel. Quiero que sepan una cosa, amados. Cuando el Padre habla aquí de cada uno de ustedes, cuando habló de cada uno de los patriarcas, estaba enseñando que Él tiene el nombre de cada uno de ustedes. Que Él no, por un relleno textual, dijo que Él tenía contados cada uno de sus cabellos. Él los tiene, Él lo dijo. Él conoce cuántos cabellos tiene cada uno de nosotros. Él dice que Él nos ha amado con amor eterno, que Él ha prolongado hacia nosotros su misericordia, y que no importa a dónde nos hayamos desplazado y lo que hayamos vivido, Él estableció ese plan de redención para que hoy como pueblo nosotros recibamos ese llamado. Amado, reciba la unción que el Padre tiene para usted. Reciba la investidura que el Padre tiene para usted. Reciba lo que el Eterno ha preparado para usted. Esas palabras, Él era ungiendo un pueblo para que fuera un ejército. Los estaba nombrando como guerreros de Él, de su reino, de su pueblo. Y quiero que sepa que ninguno que es llamado a los ejércitos de Israel se tiene que costear él mismo, porque aquel que los llamó es fiel para entregarles todo lo que ustedes necesitan. Ninguno va a tener que servir en este ejército a despensas propias, porque Él tiene la provisión, la bendición, la sanidad, la restauración para que usted cumpla su propósito. Déjate ceñir de poder. Deja que Él te envista de autoridad. Recíbelo. Recíbelo, porque tú eres parte de los escuadrones, de los ejércitos del Elohim de Israel. Aleluya. Aleluya. Amén. No. Estas palabras son específicas para usted el día de hoy. Al que me ciñe de poder, Él es el único. aquel que mi victoria es. Nuestra victoria está ganada. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Alábalo. Aleluya. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Todos. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu bello nombre, tu nombre.
Yo quiero que levante sus manos ahí donde está y repita conmigo: Padre Celestial, cíñeme de poder, derrama de tu espíritu en mi vida y permíteme ser parte funcional de tu pueblo, que pueda moverme en medio de tu pueblo con propósito, con entendimiento y con sabiduría. Yo te lo pido en el precioso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Gloria al Eterno. Aleluya.